Bueno, ¿cuál es el eslogan del Fórum? Lo ha dicho Mario, lo tenéis. Saludable, sostenible, inteligente. A ver, todos. Saludable, mano al corazón. Sostenible, inteligente. Parece que estamos bailando la canción de los Village People. Pero bueno, con esta broma, posiblemente cuando volváis después de 2 días a casa y os pregunten de qué ha ido el Fórum, qué has hecho 2 días fuera de casa, bueno, pues hemos hablado de salud, de sostenibilidad y de inteligencia. Cuando acabe la siguiente ponencia, por favor, no os levantéis de los sitios porque tengo que daros una serie de avisos. Somos conscientes de que todos sois mayorcitos y que vais a cumplirlos, pero bueno, no viene de más hacer ese refuerzo. Ha sido curioso porque con el tema de la vacunación nos hemos enterado de la edad de muchos de los compañeros de trabajo, si estaban en la primera vacuna, segunda vacuna o todavía no les habían llamado para hacer la vacunación. Nuestro siguiente invitado conoce mucho de vacunas, conoce mucho de entidades, organismos internacionales relacionados con todo el tema de la salud. Él es médico. Estaba yo viendo la televisión hace unos meses y una presentadora de Antena 3 le preguntó ¿y qué va a pasar con la vacunación de las embarazadas? Porque yo estoy embarazada. No, no es mi caso, yo no estoy embarazada, pero sí que lo que estaba haciendo es algo muy importante, que es preguntar a la fuente, ¿no? A quien sabe, a quien ha estudiado de eso, y no tanto esos ruidos que en muchas ocasiones se generan alrededor de algo que no conocemos. Por lo cual tenemos muchísima suerte de contar en este fórum con una persona tan importante en este sentido como es Rafael Bengoa. Un fuerte aplauso para él. Gracias. Muy bien, Egunon, buenos días. Yo no soy de vuestro mundo, aunque sí, en parte, obviamente, y entonces obviamente me voy a centrar en el primero, y yo creo que el primero y el segundo, porque tengo más dificultades con la parte inteligente en relación a lo que ha pasado en la pandemia. Entonces, sí quería comentar, en primer lugar, que hay una relación entre el clima, la sostenibilidad y la salud, porque en los últimos 40 años solo han saltado 335 virus del mundo animal al mundo humano, y esa velocidad de salto no ocurría antes. Obviamente ocurre porque nos estamos cargando algunos de los hábitats de estos virus. Concretamente en China, lo que parece que ha sido más probable ha sido un salto al desaparecer los bosques por razones de tallado, etcétera, en China. Los murciélagos han acercado a las ciudades, estos murciélagos probablemente han infectado a un animal, el pangolino, o los murciélagos directamente a los humanos. Entonces, estos saltos van a continuar y, por lo tanto, es muy importante que a partir de ahora alguien, que yo creo que no ha empezado todavía en España, empiece a estructurar el plan B. Y el plan B tiene que ver con cómo jugamos con el clima y cómo aseguramos no tener más episodios de estos. La pandemia, obviamente, nos ha colocado en una situación muy compleja, y creo que los organizadores, y agradezco a SAPE la invitación a hablar con vosotros, han decidido bien. Los datos son muy buenos ahora, tanto en el famoso número de reproducción, en las incidencias del virus que tenemos. De momento ahora solo ahí está estancado probablemente en los niños y en algunos adolescentes que todavía no se han vacunado. Pero en general creo que ya podemos empezar, obviamente, a avanzar hacia la presencialidad de una forma mucho más tranquila. Decir que es probable que haya que empezar a introducir un relato que ya se oye me voy a quitar la mascarilla, que ya se oye en el ámbito internacional, pero yo creo que en España no se ha introducido todavía este relato de forma organizada, que es un relato de vamos a convivir con el virus el año que viene, y eso quiere decir que todos nosotros tenemos que aceptar
convivir con este virus como lo hacemos con otros que están entre nosotros, pero que nunca hemos sido conscientes que teníamos que convivir con ellos. Con este tenemos que hacer un ejercicio de conciencia en el sentido de que tenemos que casi tomar una decisión individual, sí, acepto el riesgo, porque obviamente el virus se queda entre nosotros, no desaparecen, pero lo tendremos controlado. Pero en los próximos meses habrá brotes aquí y allí, y lo que tiene que hacer obviamente todo el país es asegurar que controlan esos brotes para que nos sintamos todos seguros. Pero no nos vamos hacia una sexta ola, no nos vamos hacia una situación parecida a las 5 oleadas que hemos tenido. Esas 5 oleadas, entre otras cosas, las hemos tenido porque hemos hecho bien el primer confinamiento, pero hemos desescalado francamente mal cada vez, por razones, miles de razones, pero básicamente hemos desescalado mal. Entonces, si en el futuro toca más de estas, habrá que haber aprendido de qué se ha hecho en esta pandemia. No sé si lo hago con esto. Se ven bien. Esto no es para que lo podáis, obviamente, leer, pero básicamente está todo relacionado. Y, obviamente, el mundo digital toca cada una de esas áreas. La parte roja de pandemia, la parte verde de clima, la parte azul ya de impacto sobre todos los países, y vuestro mundo ha estado, obviamente, metido en todas esas áreas. Pero es importante que no se ha quedado nada sin tocar con la pandemia y no se ha quedado prácticamente nada sin tocar con lo digital. Ha sido, obviamente, lo sabemos todos, no ha sido una simulación como se hace con la banca, ha sido real, ha sido un test de esfuerzo real. Yo no diría que lo hemos superado con buena nota en nuestro país, pero de momento, pues ahora podemos estar, como decía, pues en una situación mucho más normal y tranquilos. Se ha expresado en tiempo real, obviamente, muy rápido. Ha sido una enorme disrupción. Pongo 100.000 muertos en España, más que los que se declaran oficialmente, porque los que se declaran oficialmente son los que han pasado por un test, un PCR, etcétera, y ha habido muchas más personas con neumonías y con problemas, y por lo tanto estamos en 100.000 muertos y probablemente muchos más. De hecho, se habla en la Tierra de 4,5 millones de muertos, pero es probable que haya habido 15 millones de muertos. De hecho, en Estados Unidos, ya no en proporción con la población, obviamente hay mucha más gente en los Estados Unidos ahora que la epidemia del virus de gripe española en 1918, pero los americanos, ya con sus casi 700.000 muertos, ya tienen más muertos que en aquella, desde hace una semana. Por lo tanto, ha sido un ataque obviamente muy fuerte. Como creo que se ha entendido también por lo que ha mencionado la persona de Cáritas, muchas de las personas que se han muerto en nuestro país y en otros no ha sido solo porque les ha atacado un virus, ha sido porque no están conectados, no les tenemos en el radar, hablaré más de eso, y por lo tanto se han muerto por desatención. Por lo tanto, tenemos parte de la responsabilidad. Es muy fácil acusar el virus, pero parte de la responsabilidad es porque no tenemos bien montado el sistema de servicios sociales, las residencias y el sector salud. Ha habido un éxito, obviamente, muy importante de la suma de vacunas con las restricciones. Sin embargo, es un poquito prematuro declarar el fin. Dinamarca lo ha declarado de golpe y porrazo, ha dicho ya podemos volver a la normalidad, como sabéis, pero yo creo que aquí ese momento ocurrirá en diciembre de este año. Vamos, como comentaba antes, a convivir con un riesgo que va a ser muy aceptable, como el que tenemos entre otras virus, pero vamos a oír de que a esta o tal persona les ha afectado el virus el año pasado y quizá haya alguna mortalidad con esas personas.
Lo digital ha tocado a todo y obviamente ha sido una herramienta clave. Se sigue viendo en algunos ámbitos como un lujo, cuando creo que todos los que estamos aquí sabemos que es esencial y ha sido esencial. Y en el sector salud y social, que es lo que me han dicho, y por dónde van a ir los tiros en el sector salud y social, pues es lo que quiero presentaros ahora, porque obviamente ha sido muy importante lo digital y tiene que serlo aún más en la siguiente etapa. Fijaros la velocidad, lo que progresa y en la era predigital, obviamente, y digamos, otras formas, obviamente, que teníamos de descubrimiento de cómo se innovaba en vacunas, se puede ver que se tardaba mucho en avanzar entre el descubrimiento de la idea y del inicio, obviamente, de esa enfermedad y la declaración epidémica o pandémica de esa enfermedad y la aparición de una vacuna. Pero fijaros, en el último, en el COVID, ha ocurrido el mismo año y es la primera vez en la historia donde ocurre. Y lo digital ha tenido algo que ver con esa velocidad de descubrimiento. Aparte de muchísimas otras cosas, obviamente, del ámbito científico, pero lo que es importante de cara a futuras pandemias es que vamos a poder hacer las cosas cada vez más rápido y, por lo tanto, si aparece otro virus, como he comentado antes, probablemente vamos a poder avanzar hacia una vacuna de estos virus nuevos, hacia una vacuna en cuestión de meses en lugar de en cuestión de años, como pasaba antes. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir entre, digamos, la época pre-COVID, aquí abajo, donde en el sector social y salud, como he comentado, pues no teníamos conectado lo que teníamos que tener conectado y había una infrafinanciación, un cierto debilitamiento, no se estaba invirtiendo de forma organizada en muchos sitios en nuestro país en relación a lo digital en el pre-COVID. Y incluso allí donde se invertía estaba infrautilizado o no estaba bien dirigido lo digital. Entonces aparece la disrupción, hay un avance digital muy desorganizado, improvisado, pero bueno, que a su forma ha salvado muchas vidas porque, como se decía antes, los clínicos han podido estar en contacto con los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a ocurrir ahora? Pues primero tengo que hablar de en qué situación vamos a estar en salud en España, muy brevemente, y luego ver un poquito qué es lo que quiere decir eso para vuestro mundo. Entonces, ¿qué sector van a encontrar las tecnológicas en el 22 ya, el año que viene? Primero, España obviamente va francamente bien, como podéis ver, hay en longevidad. En nuestro país, más las mujeres que los hombres, pero básicamente vamos en general bien. Fijaros dónde está Polonia hoy y dónde está España, arriba del todo, en longevidad. Por lo tanto, hay muchos factores que no tenemos que perder, que tienen que ver cómo vivimos, nuestros estilos de vida y las cosas que obviamente tenemos la suerte de tener más por serendipia que por realidad, porque lo hemos estructurado, pero tenemos una muy buena situación. Sin embargo, muchos de esos años añadidos que tenemos en España no son años de buena salud. Por ejemplo, las mujeres vivís más que los hombres, pero los años que vivís más y los años que nosotros los hombres vivimos más no son necesariamente años de buena salud. Y entonces el reto ahora es cómo hacer para que todos, cuando ya seamos mayores, sí tengamos años de buena salud, aparte de vivir más. Esos años de buena salud, pues uno tiene que hacer muchísimas cosas en prevención, obviamente en estilos de vida. Los gobiernos tienen que hacer muchas cosas para facilitar esa situación, pero obviamente no nos sirve para mucho seguir extendiendo la vida si ya podéis ver aquí que los últimos en mujeres, en expectativa de vida, si tienen de 11 años más que antes, casi 10 de esos años no son con buena salud. Lo que hay que lograr, obviamente, es llegar a esas edades y poder ofrecer, tanto por el sistema asistencial como a todos nosotros, un buen nivel de vida. Sin embargo, las cosas no van en la buena dirección.
a pesar de esos datos, no van en la buena dirección, porque el número de americanos entre 30 y 64 años, gente joven, con demencia precoz de todo tipo, ha aumentado un 200% en los últimos, del 13 al 17, y esto ha seguido. La pandemia sabemos que ya va a influir sobre las muertes por cáncer durante una década, porque ahora no hemos podido atender a todo el cáncer de la forma de vida, no hemos podido hacer los screenings que estábamos haciendo, la detección precoz, y por lo tanto vamos a estar intentando compensar mucho cáncer en el sector en la próxima década. Lo mismo en salud mental. Es evidente que hemos conseguido atajar el virus y con las vacunas y con las medidas, pero una cosa es controlar el virus y otra cosa es el impacto psicológico que ha tenido sobre la sociedad, probablemente enorme, y por lo tanto ya sabemos que vamos a tener un 20% más de demanda en salud mental en los próximos años. Por lo tanto, vamos bastante bien en una serie de cosas que nos han dado esa expectativa de vida cardiovascular, ictus, muchos cánceres que se están curando, y bastante genial lo que está pasando con el cáncer y la longevidad. Hemos acertado con el tabaco y obviamente tenemos un buen sistema de agudos. Sin embargo, está muy pendiente de corregir lo que sí es un problema en esos años que he dicho de mayor longevidad, que es la multimorbilidad. Tenemos muchas enfermedades crónicas. Un tercio de los españoles tienen una enfermedad crónica y muchos de esos tienen 2 y 3. La demencia, como he dicho, sube, el enfermo frágil y complejo que casi escondemos en residencias y en distintos sitios, está obviamente creciendo por esa multimorbilidad. Como he dicho, la salud mental, la obesidad, tal. Y, por lo tanto, el reto sigue siendo un reto que aquí se planteó en la estrategia de crónicos en 2010, 2011, 2012, con un impulso digital muy, muy importante, pero que no ha sido completado, y que yo creo que es importante que completemos rápidamente las estrategias de crónicos aquí y en otras partes. ¿Por qué? Porque las estrategias de crónicos son precisamente las que atienden a la lista que está ahí a la derecha. No están atendiendo a un infarto, a una fractura, un accidente de coche, que eso lo tenemos bien montado, pero la epidemiología que tenemos encima es aquella, y eso tiene bastante que ver con lo que qué servicios esperan en los servicios sociales y sanidad, qué servicios podemos esperar, y en esos servicios obviamente parte del servicio va a tener que ser digital. Entonces, pensar que con el modelo que tenemos un poquito más digitalizado vamos a poder avanzar a atender a esa lista de la derecha, pues resulta que todos los que lo hemos intentado, lo que se está intentando en otros países, a ser que no. Entonces hace falta pegar un salto cualitativo en que lo digital va a ser fundamental para pegar un salto hacia mayor transformación. Obviamente es evidente que tenemos que seguir introduciendo historias clínicas electrónicas en el modelo actual, tenemos que seguir avanzando con el paciente digital en el modelo actual, pero el gran salto digital va a ser cuando podamos atender esas otras enfermedades, no solo a lo que estamos atendiendo hoy, que son episodios agudos. Entonces, nosotros presentamos que esto de esta forma, que digitalizar, obviamente, el modelo actual pues nos permite ir más rápido gracias a lo digital, pero seguimos en un círculo vicioso en el que no estamos atendiendo la parte, obviamente, más importante para extender la buena calidad de vida de la gente y atender a la gente más vulnerable en nuestras sociedades. Entonces, pensamos que, y no voy a entrar en el detalle, pasar a un círculo virtuoso en el que efectivamente conseguimos integrar todas las piezas entre atención primaria y hospitalaria, servicios sociales, no tener las residencias desconectadas para que vuelva a ocurrir lo mismo que ha ocurrido, donde ha habido el 60% de las muertes se han presentado allí,
y estábamos todos intentando controlar una epidemia, o se estaba intentando controlar una epidemia en los hospitales y la gente se estaba infectando fuera de los hospitales. Por lo tanto, estas epidemias no se controlan en hospitales, no se controlan como epidemia en los hospitales, se controlan en la comunidad y, por lo tanto, todos los servicios, no solo para poder atender las enfermedades que he dicho antes, sino para poder atender la siguiente epidemia, tenemos que tener algo muy, muy especial en términos de salud poblacional, estructurado alrededor de la atención primaria, las organizaciones no gubernamentales en nuestras sociedades, etc. Entonces, yo creo que obviamente es necesario usar el potencial digital para transformar el modelo de cuidados y yo no veo mucha actividad en esa dirección en nuestro país. Hay mucha actividad digital, digamos, llamémosle casi tradicional, la que estructuramos aquí en Euskadi. En Euskadi la gente tiene acceso, un paciente puede ser digital porque tiene acceso a su historia clínica, a su último laboratorio, etcétera, en su teléfono desde hace 8 o 9 años. La atención primaria en Galicia, en Cataluña, en Euskadi, en buena parte, en Valencia, buena parte de España, tiene la atención primaria y la hospitalaria conectada. Sin embargo, a pesar de esos avances, llamémosle digitales y de integración, no ha habido un salto real hacia la transformación, sino que hemos acelerado, digamos, las posibilidades en la conexión de datos de unas estructuras a otras, pero eso no ha supuesto hacer mejor el trabajo de las enfermedades que he comentado antes. No tenemos mejor control sobre las personas que hoy tienen una enfermedad cardiovascular. De hecho, hoy un diabético en España no está recibiendo una llamada o con algunas excepciones, hay 2 o 3 ejemplos por ahí, pero en general no están recibiendo las personas con una enfermedad respiratoria, no estamos bien conectados con esas personas en términos de medicina no presencial. Seguimos con un modelo bastante pasivo, con muy poca proactividad, un modelo en el que un clínico, un enfermero o enfermera dice pues volver a vernos dentro de 6-7 meses y en esos 6-7 meses obviamente una persona con un problema de salud mental, si deja tomar la medicación, si puede acabar suicidándose, puede acabar autolesionándose, etc. Entonces necesitamos algo mucho más contactable con la sociedad que está enferma. ¿Qué quiere decir una transformación? Pues obviamente es dejar de tener todas las pequeñas organizaciones sueltas y empezar a integrar tal. Y obviamente eso hay que integrar recursos humanos, hay que integrar muchas cosas y no es fácil avanzar en esa dirección. Pero el modelo sanitario futuro es evidente que quiere decir mucho más en casa, mucho más en la comunidad, mucho más prevención y menos en hospitales. Esto es bueno para los hospitales porque hoy los hospitales están haciendo muchas cosas que no deberían de estar haciendo. Entonces, este movimiento, cualquier movimiento digital que acompañe al sistema de salud y servicios sociales a ir más a casa, más prevención, etcétera, es el movimiento que nos hace falta y en el que debería de estar invirtiendo todos los gobiernos de nuestro país. Entonces, en el pre-COVID es interesante que todas las áreas, debilidades existentes, que fueran pues, nuestras cronicidades, la salud pública que estaba muy debilitada, como hemos visto, problemas económicos que tiene una buena parte de la sociedad española, esta polarización política que vivimos y que va a peor, pues todo ha ido a peor menos lo digital durante la crisis. Es interesante decir que lo digital pues, tiene como un factor positivo, mientras todo lo demás hemos ido a más polarización, la salud pública no ha conseguido recuperar el tono, tenemos más enfermedades crónicas, etc. Entonces, en el post-COVID, obviamente hay que hacer algo muy organizado con lo digital, pero necesitamos asegurar que se hace el movimiento en la dirección que hemos comentado antes. Tenemos multitud de herramientas, no voy a entrar en el detalle de todos porque vosotros es vuestro mundo, nosotros lo llamamos teletodo, cómo podemos conectar todo con todo.
sabemos usar la tecnología digital para estratificar la población. Por lo tanto, en una población, por ejemplo, en esta zona de Bilbao, hay población muy vulnerable, medio vulnerable y muy poco vulnerable. Y esa estratificación pues la tenemos organizada en buena parte de España, pero no se está usando. Es decir, no estamos atendiendo más a los enfermos, por ejemplo, de salud mental que nos necesitan hoy porque lo están pasando mal, o una persona con insuficiencia respiratoria cardíaca. Tenemos la foto, hemos digitalizado la estratificación, les hemos reclasificado, sin embargo, no se está usando luego para que el sistema proactivamente les contacte, etc. Y por tanto, lo comento porque, aunque tenemos las herramientas, como os ha dicho antes, los sistemas, las organizaciones y la política va demasiado despacio en relación a esto. Entonces, en un tema que comentaré que hemos hecho en Inglaterra ahora con todos los directores de servicios sociales, salud, etcétera, lo que es evidente es que es posible que el ámbito macro, el ámbito político, no mueva la ficha macro que es necesaria para avanzar hacia esta transformación o incluso para avanzar con el modelo actual de una forma más organizada de lo que estamos avanzando. Entonces, si eso no es así, ¿cuál es el movimiento de abajo arriba que podríamos estructurar? ¿Cuál es el mix de arriba abajo y de abajo arriba que comentaré? Por ejemplo, en Dinamarca lo que ha funcionado es un mecanismo de abajo arriba. Los de arriba han creado unas condiciones relativamente buenas para lo digital, pero Dinamarca ha tenido más éxito que nosotros en todas las fases pandémicas, aunque ahora se está arriesgando mucho porque ha dicho que lo suelta todo, pero ha tenido más posibilidades porque está muchísimo mejor conectado todo el mundo y todo el mundo que tiene que estar está en el radar. Entonces, eso lo que es interesante es que cuando uno habla con los daneses, el movimiento ha sido de abajo arriba. Y organizaciones locales que consiguen, tienen, digamos, los estándares que les hace falta, que tienen que establecer los de arriba, estándares digitales, pero ellos se mueven. Entonces, hay en general en Europa un movimiento de abajo arriba en relación a cómo avanzar hacia modelos diferentes. Hay que ir paso a paso. Es evidente que uno no puede saltar a ese modelo tan integrado que nos gustaría ver a todos, que es el que les hace falta a todos los españoles para sentirse no solo seguros ante la siguiente pandemia, pero también que les estamos controlando sus enfermedades crónicas. Y, por lo tanto, obviamente tenemos que seguir creando redes hospitalarias, luego redes entre atención primaria y hospital, luego estas con los servicios sociales, etcétera, y tenemos todo eso pendiente. Por lo tanto, para los próximos 10 años, ese es el movimiento que nosotros creemos que hay que hacer. En muchos hospitales ya se está moviendo. En España, España tiene muy buenas condiciones con el modelo asistencial que tenemos, el sistema público, está bien relacionado con lo privado, pero el sistema público está haciendo cosas muy interesantes dentro de los hospitales, de integración de los servicios, empieza a ofrecer trayectorias a los enfermos, es todavía una excepción, no es la regla, pero empezamos a tener ejemplos en trauma, en cardiovascular, en distintas, donde te ofrecen una trayectoria, un pathway único en el hospital para atenderte en lugar de que tú y tu cuidador tengáis que estar siendo los integradores intentando que distintos médicos se pongan de acuerdo en algo para atenderte. Entonces, esto ya viene con movimiento en otros países también. Y quería acabar simplemente diciendo que en Inglaterra, que está más retrasada que nosotros en esto, está más adelantada en muchísimas cosas, en el sistema salud, pero en lo que es la digitalización está más retrasada. En Francia también están más retrasados. Es decir, España puede ser un ejemplo claro por el sistema de salud que tiene y la capacidad tecnológica que tiene, de ser un ejemplo claro en los próximos años
de digitalización y de correcta utilización de lo digital en la salud y en servicios sociales. Entonces, en esta proyecto que hicimos con los directores en Inglaterra, dijeron bueno, que aquí el que tiene problemas es el gobierno. La tecnología está, los ciudadanos en general por encuesta lo quieren, los profesionales no están rechazando como hace 20 años las tecnologías. ¿Dónde está el problema? Pues está en el gobierno, que el gobierno no consigue tomar una decisión, en parte de inversión, pero en parte también de modelo, en relación a... entonces, lo que se sugiere son estas 4 etapas que se están discutiendo ahora en el gobierno allí y que a mí me parecía útil también para el gobierno español y los gobiernos autonómicos nuestros. Primero es definir un objetivo digital, porque en muchas comunidades autónomas en las que nos estamos trabajando en distintas cosas no hay un objetivo digital. Se hacen cosas y cositas digitales, pero no hay un objetivo digital para el sector salud y social. Y entonces, servicios sociales. Entonces, lo que se proponía, obviamente, es empezar a pedir en esa visión no continuar con un receptor pasivo, un ciudadano pasivo de servicios, sino un ciudadano mucho más activo y que tiene un abanico para seleccionar de servicios, tanto para ser atendido en servicios sociales como sanitarios. Y obviamente esto abre un melón muy, muy grande de todo tipo, pero estamos diciendo que es perfectamente posible transitar hacia un ciudadano muchísimo más activo y no uno que anda esperando que alguien que se llama Gobierno Autonómico Nacional le esté ofreciendo. Ahora, eso sí, ese gobierno sí tiene que crear condiciones para que esto se dé. Identificar y superar las barreras que hay. Obviamente hay un montón de barreras tecnológicas de acceso urbano, rural que hay que atender, pero eso es un esfuerzo simplemente de organización y gestión. Cuando alguien está haciendo un plan de salud, por ejemplo, se va a hacer una estrategia de salud mental, una estrategia de cáncer, etcétera, en salud mental. Y luego lo digital aparece luego. Nosotros decimos, para este caso, para Inglaterra, es que cuando se lanza un nuevo plan de salud o de servicios sociales en un país, lo digital tiene que estar tejido desde el primer momento en el análisis y en la propuesta estratégica. Y, obviamente, haciendo todo esto, pues evitar la exclusión digital que hemos visto durante la pandemia. Pero no parece que hay enormes barreras para lograr esto en los próximos años. Y, como decía, yo creo que España esto lo puede hacer antes que Inglaterra y antes que muchísimos países. El proceso que propusimos para el Gobierno, no voy a entrar en el detalle porque está escrito en un documento que va a salir ahora, que está ahí indicado, que ha hecho el ministerio correspondiente, que se llama Digitalización y Protección Social, 30 desafíos para 2030, y creo que sale este mes de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. Pero ahí hemos puesto esto como una propuesta para salud y social, y que básicamente emplaza a los gobiernos, interpela al gobierno a que sea ya, digamos, un estratega en relación a lo que tenemos entre medios, pero que permita mucho esfuerzo de abajo arriba, innovación de abajo arriba, porque esa es la que se está mostrando tanto en Estados Unidos como en muchas partes de Europa que he mencionado antes, está permitiendo avanzar. Estamos diciendo que hay que pilotar 10 proyectos innovadores en España rápidamente, luego ver cómo se escalan, ver cuánto cuesta, cosas muy, muy prácticas. Si esto es lo que cuesta escalar, pues esto es lo que vamos a hacer
en nuestro país. Y este es el documento inglés que estaba mencionado. Bueno, muchísimas gracias y os deseo suerte y una conferencia, digamos, muy útil estos días. Gracias. No hacemos preguntas, ¿no? No.